nuestro querido invitado desde Noruega para toda habla hispana. Con él, Mm. qué gusto darte la bienvenida nuevamente, Lucas Casanova, a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en Oslo, en Noruega, en este momento es el horario en el que estoy trabajando en la ONG, en la que trabajo como terapeuta especializado en trauma, trabajo con migrantes y con refugiados. Y aprovechando este ratito de descanso entre consultantes para conversar con vos. Qué lindo, gracias infinitas por tu tiempo. Sabés que la última vez que estuvimos así, tan cerca, fue cuando presentaste y cuando lanzamos, digo porque no sé, me da mucha pertenencia esto de haber estado en contacto contigo desde tu lado escritor, ¿no? Esto del Mm, poder sanador del caos y poder encontrar una puerta abierta desde la lectura, que es uno de los aspectos que también entra en en esto que tenés, ¿no? Como terapeuta, transpersonal, como creador de un podcast que es precioso, Budismo en mm. Zapatillas, y también esto de haber sido un poco pionero, como yo te decía en su momento, de haber destacado el acompañamiento a los que parten, ¿no? Esto de la tanatología, que hoy ya tiene nombre. Así que ha pasado mucho tiempo y has crecido tanto. A ver, para mí siempre estas cosas son curiosas porque lo que hago no cambió en esencia. Lo que sí sucedió es que en vez de ser considerado lo que hacía como una fusión extraña, hoy más y más hay una aproximación a la ciencia, a Mm, la neuropsicología, al budismo como dos patas de la misma cosa, ¿no? Como por un lado ver a la práctica de lo que la neurociencia recomienda como hábitos saludables para construir una salud mental, qué hábitos generar en la vida diaria, cómo experimentar al cerebro. Las prácticas del budismo desde el punto de vista secular o laico calzan perfectamente, y de la misma manera el budismo podría ser una forma fenomenológica inclusive de ver cómo funciona la mente. claro. Y así que bueno, veintitantos o veintitantos años atrás, la gente me miraba con sorpresa y con preocupación. Y hoy lo que sucede es que hay un hambre muy grande de ver cómo llevar ese conocimiento científico a la vida cotidiana y cómo encontrar en algunas respuestas de la ciencia por supuesto no las tiene todas, Sí. eh, encontrar alguna respuesta a por qué nuestra mente funciona de esta manera y no de otra. Entonces, a lo largo de estos 2 o 3 años que han pasado desde nuestra última charla, lo que empezó a pasar es el efecto bola de nieve de la gente Sí, tener más hambre de conocimiento de cosas, creo que puede aplicar de manera simple, ¿no? Y totalmente. Totalmente, por esto, eso tu forma de trasladar lo que ya conoces y lo que ya experimentaste desde el budismo se hace de una manera aplicada. Porque yo a veces digo, bueno, ¿y por qué más gente no se acerca a este conocimiento milenario? ¿No? Porque creo que a veces tiene que trascender incluso hasta la figura misma de Buda. Tenemos como que, claro que sí. claro, ¿no? Y eso es fantástico. Y hoy me encanta el tema, esto de la neurociencia de la felicidad, porque Mm. claramente tiene una base fértil que el budismo aplicó. Entonces, imagínate, bueno, ¿te acordás los científicos que estudiaban los cerebros de los budistas? Y de ahí salió Sí, la persona más feliz del mundo, y sí, toda sí, la sí. ciencia estaba depositando la atención en ello. Sí, Mathieu Ricard, considerado la persona más feliz del mundo en los estudios que se han hecho. Mathieu es una persona brillante y era un economista que se transformó en monje budista y que fue traductor del Dalai Lama durante Wow. muchos años. Y ayudó,
el budismo tántrico tibetano, que está representado por el Dalai Lama y, todo ese linaje, siempre tuvieron muchísimo interés en acercar la ciencia al budismo y poder comprenderlo. Mm, Hoy por hoy sabemos y se toma como base de lo que es la psicología del budismo al Dhammapada y al Abhidharma, que son dos libros del budismo que recopilan enseñanzas de los primeros años del budismo que están referidos al funcionamiento de la mente. A mí me gusta decir que el Buda probablemente haya sido el primer psicólogo de la historia y además muy informado en trauma, ¿no? Porque trabajaba mucho con el tema de la idea de la ilusión, de la fragmentación de la mente, de wow, las confusiones, del no ver las cosas claras, del quedar con esa propensión a reaccionar por cosas que no estaban pasando en el presente, con mucho insight, mucha mm, comprensión de cómo funcionaba. Lo curioso es que él mismo decía, no me, cuando hablaba en un diálogo que tuvo con con un clan, con una tribu que se llamaban los Kalamas, él decía, no me crean, no me crean a mí, no crean lo que enseño, eh, no lo crean porque lo digo yo, no lo crean porque lo dice alguien que parece reputable, no lo crean porque se puso de moda y le claro, da toda una serie y les dice, pruébenlo, qué interesante. experiméntenlo, a ver Claro. cómo se siente y en función de eso vean si esta es la respuesta que necesita. Creo que Mm, hoy en el mundo estamos como en una especie de crisis de espiritualidad porque las religiones perdieron peso, ¿no? Los seres humanos nos empezamos a alejar, al menos en el territorio religioso, del pensamiento mágico. El pensamiento mágico sigue existiendo. Nuestro sí, cerebro claro. eh, asocia causa y consecuencia de una manera fortuita y tratando de entender cómo fue y le echa la responsabilidad a factores externos o a fuerzas superiores y demás, y puede que exista, ¿no? El budismo no habla ni a favor ni en contra de la existencia de Dios porque no es un hecho que se pueda determinar, y por eso hay tantos creyentes que además son budistas, y un Sí, montón de personas que han descubierto al budismo secular en los últimos años. Dicen, pero esto es súper congruente con lo que yo siento y pienso. ¿Eso va en contra de mi religión? Digo, no, no. Religión y espiritualidad son dos cosas diferentes. exacto. Religión es religarse con la divinidad, con la divinidad como la creas o la tengas en tu mente, en tu corazón. Y espiritualidad es saber que perteneces a algo más grande, saber que nos conectamos entre todo lo que está vivo. Y lo que sucede hoy es que al haber perdido el espacio, la religión en muchos frentes, en algunos lugares durante los últimos años creció mucho el reemplazar la autoindagación que proponía la religión, cambiándolo por el ambiente de la terapia. Claro. Y después se sumó, no sé, el yoga en algunos lugares. Mm, Y y es igual como que no termina de hacer sentir a la gente esta cosa de la pertenencia, ¿no? De ser algo más que la persona que va todos los días a trabajar, el saber que hay una red que nos contiene y todo ese tipo de cosas. Y el budismo propone, a través de diferentes conceptos como la interdependencia, como la conexión de todo lo que está vivo, y toda otra serie de reflexiones que además la ciencia apoya y defiende, ¿no? Como que totalmente. ningún ser humano existe de manera aislada, que es necesario la interacción entre, no sé, yo me voy a comprar un sándwich que a su vez fue hecho por una chica que antes fue al supermercado a comprar las frutas, que alguien trajo hasta ese lugar, que después otra persona cultivó. Digo, todos dependemos de todos. Tal cual. Y el hecho
reconocerlo ayuda mucho. Hoy existe una crisis de espiritualidad donde mucha gente no sabe ni qué sentido tiene su vida, ni tampoco cómo conectar con ese sentido de trascendencia. Y la gente no lo quiere rellenar más con soluciones mágicas de pedirle al universo, Coincido, o, sino coincido. que busca algo que sienta que no lo va a desilusionar. Y A sí, mí y me... permitirse cuestionárselo, porque quizás en Ah, otro sí, momento ni siquiera existía esa posibilidad, porque había o sea, tanto velo que tampoco, sí. porque todo el tiempo palpita en nosotros, che, esto que, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Y a mí no me cierra, y a mí no me cierra. Es el famoso susurro del espíritu que a veces está todo el tiempo, pero susurra, pero está. Entonces no lo dejamos que emerja con su voz. Pero todo el tiempo está en nosotros esa cuestión de cuestionarnos, justamente. A mí me gusta mucho la idea de cuestionarnos siempre. Yo soy una persona muy escéptica de base Sí, y a mí me gusta experimentar y a través de la experiencia ir descubriendo. Eh, Alguien podría pensar que eso te hace una persona fría o desconectada mm, de lo espiritual. A mí, en cambio, me permitió crear una espiritualidad real, basada en ciencia, donde la conexión humana para mí tiene un valor enorme. Todo lo que yo hago o comunico en las redes sociales tiene que ver con fomentar la conexión humana entre nosotros total. y también con nosotros mismos, ¿no? El poder no sentirnos completamente separados de la especie. El trauma hace eso, nos hace sentir tan diferentes al resto que creemos que no nos merecemos lo bueno, que no tenemos valor, que, que la vida se nos arruinó porque las cosas que nos han pasado no nos van a dejar disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecernos. Y yo siempre digo que gracias al budismo yo puedo mirar hacia atrás y reconocer lo doloroso de lo vivido, y ya no dejo que eso me quite la sonrisa o la alegría de vivir el presente, ¿no? El pasado fue Claro. como fue y el pasado no lo podemos cambiar, pero es como si uno le hiciera pito catalán al pasado y dijese, el presente lo voy a vivir con toda la plenitud y la urgencia que me da el saber que el pasado fue doloroso. Interesante. ¿No? Y no me hundo con ello. Viste que en Occidente, sobre todo en Latinoamérica, tenemos como esa cuestión, yo no sé qué es innata, está en nosotros, acunamos el problema, viste, vive con nosotros, es como que lo cuidamos, pareciera que nos encanta estar rumiando con ello todo el tiempo y claramente... Hoy el tiempo de llamarnos a la acción y poder ver eso de otra manera, ponerle otra mirada, es casi, no sé, quizás ese nudo se desata más rápido que en otros momentos de la humanidad, me refiero, ¿no? Hay un tiempo que Mm. acompaña a la puesta en acción, al cambio genuino, ¿no? Me da la sensación. Quien se pone en marcha ahora me da la sensación que ve resultados más rápidos. Yo creo que todo pasa más rápido hoy. La maravilla de estos dispositivos increíbles hace que nosotros tengamos tercerizado en lo digital un repositorio de conocimiento enorme y tenemos una exposición a estímulos como nunca tuvo Claro. nadie, a pesar de que tenemos la capacidad de atención de un pez, que nos distraemos con todo lo que pasa alrededor. Estamos en un momento de la historia donde nunca nadie leyó tanto como lo que nosotros estamos haciendo, de manera fragmentada, pero estamos recibiendo mensajes y estímulos, que eso también cambia la forma en la que procesamos, y las redes sociales, por ejemplo, nos exponen a conocimiento que nosotros vamos formando como un cúmulo de selecciones, ¿no? Que Mm, van haciendo como muy específico lo que vemos en las redes total. sociales. Mi Instagram y el tuyo no se deben parecer en nada porque nuestros Exacto. intereses son diferentes. Entonces, estamos como reforzando ciertas cosas como si estuviéramos haciendo un máster
o un doctorado en determinadas cosas. Eso permite avanzar muy rápido en algunas áreas, pero también muy fácilmente descuidar otras. Creo Ah, que ahí nos damos cuenta que lo que yo digo de la neurociencia de la felicidad está muy vinculado con con prestar atención a qué es lo que cultivamos en nuestra vida y cómo lo cultivamos. Esto que hablas de de la victimización, uno a veces arranca siendo víctima de lo que le mm, pasó, mm, en el sentido de que no lo causó, puede haber sido un acto de violencia al azar, claro, no prevista, fruto de la circunstancia que familia, país, trabajo, un montón de cosas que uno no puede modificar en el corto claro. plazo que el budismo llama condicionamientos. Son condicionamientos, o sea, estoy en este lugar y todo lo que está alrededor mío me afecta. Si me cambio de lugar, me afectan otras cosas. Sigue, o sea, el entorno sigue afectándome. En una primera instancia, nosotros recibimos esa violencia ciega o lo que sea y estamos diciendo, mira lo que me pasó, ¿no? Ah, Que no lo tengo integrado. Integrarlo es poder vivir a través de las consecuencias que eso dejó en nosotros. Yo, bueno, en mi libro, en El Poder Sanador del Caos, hablo justamente, el subtítulo del libro es El diario sobre el tumor que me abrió la mente, ¿no? Como comprender que las consecuencias de haber tenido un tumor cerebral no van a desaparecer, claro. lamentarme por haber tenido que pasar esto de manera tan fortuita, sin entender nunca voy a saber cuáles han sido las causas de esto, eh, al menos no de forma cierta. Mm, Y esas consecuencias, yo puedo quedarme en lamentarme por lo que me sucedió y sentir que mi vida ya nunca va a volver a ser la misma, o honrar lo que me sucedió, confirmar que mi vida nunca va a volver a ser la misma claro. y elegir construir una nueva. Yo no soy de la idea, como hacen algunas personas que trabajan en desarrollo personal, de decir, estás así porque querés, así que tenés que poder, tenés que Mm, salir y tenés que hacer. Estoy un poco enojado con ok, se con esa entiende. forma de Sí, plantearlo, porque no reconoce que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, que hay personas que acunan el sufrimiento, como lo mm, explicabas vos, Lore, porque no saben cómo salir de ese lugar y sus mentes, sus cerebros les hacen creer que siguen en ese estado de peligro. El claro. trauma genera una lente en nuestro cerebro, cambiando la arquitectura literal de Wow, nuestro cerebro emocional, que hace que nosotros no podamos ver más allá de esta sensación de peligro que no pudimos procesar. O sea, otras personas que, y esto me ha pasado por un periodo corto de tiempo también, que sobreviven a diagnósticos de salud muy complejos, claro. sentís que no podés garantizar tu salud, que todo puede ser un riesgo y que tenés que tener cuidado de todo. Ese es un buen inicio para ver qué cosas uno puede filtrar, qué cosas uno puede hacer distinto y demás. Pero luego de eso está, puede volverse muy limitante, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno acuna el sufrimiento un rato largo, cuando uno diferencia entre dolor y sufrimiento, quizá Sí, conviene claro. aclarar. Eh, Dolor es la sensación física o emocional directa, el sufrimiento es lo que pienso al respecto de lo que me pasa, que son las opiniones, ¿no? Pobrecito yo, no voy Mm, a poder, todo el mundo es peligroso, sigo en peligro aunque esto ya ha pasado, no me lo merezco. Todo eso es sufrimiento. Y el sufrimiento nos va como formateando la mente y eso hace que nos quedemos pegados en esas historias que nos contamos. El presente puede no tener ese condicionamiento y lo que pasó en el pasado puede
poder repetirse en el futuro, porque vos no vas a dejar que eso pase, Claro. pero tu mente no termina de entender cómo cuidarte. Entonces, para mí, el sanar es integrar eso. El poder decir, ¿sabes qué? Es verdad. Tuve una infancia muy complicada, tuve una adolescencia terrible, tuve esta separación, tuve un tumor cerebral y Mm. hoy voy a vivir mi mejor vida con todo lo que he aprendido de mis encarnaciones anteriores. Yo te escucho atenta y quiero recomendar a todos, porque hice mención de tu podcast. Yo estoy convencida que la palabra es creadora, ¿no? Y tenés un Mm, tono de acompañamiento tan lindo, Lucas, que budismo en zapatillas es como para tenerlo ahí como de amigo. ¿Viste? mm, No solo con tu voz, sino con los invitados que tenés. Y es cautivante ver como en 12 segundos, 12 minutos podés desarrollar un concepto que te invita a la acción, esto que decía yo, ¿no? Porque es interesante decirnos qué bien intencionado que soy, qué buenas intenciones que me inundan la vida, pero de ahí a llamarme la acción, parece que hay un abismo, ¿no? Y eso es cuando yo digo esto de amplitud de conciencia pero aplicada. Y eso es lo que haces vos con este budismo laico, con este budismo en mm, zapatillas, y es fantástico. Y aparte, insisto con esto, tu voz acompaña. Y es mm. interesante, y eso te lo quería decir también, porque más allá de que todas las personas que te acompañan en el proceso y como invitados es interesantísimo y es jugoso en el contenido, la manera en que te expresás y acompañás me parece que también es prioritario mencionarlo y destacarlo. Muchas gracias. Eso es algo que he aprendido de mis maestros. Mis mejores maestros siempre Mm. fueron muy pacientes conmigo, inclusive cuando yo tengo una cierta, o sea, como cualquier persona interesada en ciencia, tengo una cierta tendencia a lo obsesivo, ¿no? Y al detalle, y siempre me han tratado mis mejores maestros con mucho amor. Y luego aprendí de una supervisora italiana que tuve en temas de trabajo somático, de trabajo con el cuerpo, que la voz es la expresión de un sistema nervioso, regulado o no regulado. Que el hecho, para poder transmitirle calma a un consultante, Mm. para poder establecer un lugar seguro, cómo nosotros respiramos y cómo sale nuestra voz, está muy conectado con el nivel de seguridad que sentimos en nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando alguien habla de mi voz como un detalle, yo lo primero que digo es gracias, por supuesto. Y segundo, esto se puede aprender y Claro. tiene mucho que ver, es como otra forma de cantar, es como otra forma Sí, de arrullar, como otra forma de hacer a las personas sentir que son vistas, que son escuchadas, que a veces hay gente que dice, tendrías que hablar más rápido, me dan ganas de ponerte a 2x. Y yo digo, es tu decisión, eh, es tu decisión. Para mí, además, esto es algo que la neurociencia explica de forma muy simple. Nosotros no solo escuchamos los sonidos, sino que escuchamos los espacios entre los sonidos. Y la cadencia de cómo se emite un sonido incluye esos silencios. Entonces, el hecho de crear un espacio seguro con alguien es esto de hablar, dejar que asiente para darle lugar a que el otro procese internamente sí, y luego volver a lo que sigue. A mí eso me pareció un descubrimiento sí, fantástico y total. por eso quería compartirlo con Me vos cuando lo encanta. dijiste, porque es una herramienta y es una herramienta hermosa. Y yo cuando tenía 14 15 años y cambié mi voz, no me gustaba nada mi voz, nada.
Y la gente dice, ¿pero cómo? Y nada, no, me daba vergüenza, me daba miedo. Imagínate a alguien que todavía medía 1,50 m, 1,55 m y tenía como una voz de trueno en una cosa chiquitita así. Claro. Inspector de Zócalos, me decían en la secundaria. Y era el primero de la fila, digo, a los 15 la mayoría de los chicos eran tremendos Claro. grandulones, yo era así y tenía Y voz un que caudal. parecía un caudal de voz. Entonces la gente pensaba que lo fingía. Me tomó muchos años amigarme con mi voz y es algo que cuando surge el tema, digo, si te pasa, si te gusta, si sentís que eso justamente cuando uno medita, cuando uno aprende a utilizar la voz como un instrumento para cantarse, para arrullarse, para regularse emocionalmente, para regular a otros, eso empieza a cambiar. Sí. Entonces, si ves que eso te seduce, empieza a explorarlo, porque puede ser una muy buena herramienta también para tu propio trabajo interno. Sí, lo voy a decir porque es una invitación en lo personal a la escucha activa. Una Ah, escucha claro. activa que quienes por ahí tenemos la suerte de llevar adelante un espacio, como en este caso, y queremos preguntar y queremos hacer la buena pregunta, y mientras te Mm, escuchamos decir, a ver, ¿qué le pregunto? Lejos de eso, te permite disfrutar y ujú. estar en una plenitud de interacción de contenido que hoy no se ve. Que hoy viste que todos queremos llenar espacios y hablar, y por más que parezca lindo lo que decimos. Realmente lo recomiendo porque la escucha activa es fantástica. Y por ahí el Sí, no llevarla adelante nos estamos perdiendo cosas muy jugosas. es verdad. Estamos todos buscando conexión humana y cuando la tenemos delante nos la saltamos a la torre. Eh, Exacto, exacto. Vas a estar en junio en este Sí. espacio de Cuestiona Experience en Barcelona, en España. Qué Y lindo, falta nada, falta muy poco. Y falta justamente muy mi poquito. ponencia va a ser sobre la neurociencia de la felicidad. Creo que es una invitación al entrenamiento, porque claramente lo que necesita nuestro cerebro es un entrenamiento para lograr eso. Porque claramente en medio somos un poco vagos, ¿no? La mente en realidad te quiere decir, bueno, mira, utiliza mira, lo menos posible de energía para esto. A mí siempre me gusta hablar de que nuestro cerebro tiene cuatro funciones básicas, ¿no? Esto te lo súper simplifico. Sí, La primera es la supervivencia. Nuestro cerebro, su programa principal, está hecho para sobrevivir, no para ser felices. El segundo programa que corre por encima del sistema operativo básico de la supervivencia es la predicción, la posibilidad de entender el mundo y predecirlo. Otra vez, no tiene que ver con la felicidad. claro. El tercer sistema que apila sobre la predicción, y además la capacidad de predicción humana es bastante mala, digo, todavía estamos con el tarot, con el horóscopo, con el pronóstico del tiempo, con todas las herramientas predictivas que utilizamos para poder entender un mundo que todavía se nos escapa. Si los seres humanos fuésemos buenos prediciendo, utilizaríamos otro tipo de herramientas, ¿no? Hay un montón de cosas que no las entendemos y que nuestro cerebro todavía no encuentra cómo entenderlas. El tercer nivel es la conexión. Nosotros estamos hechos para ser red y para ser tribu y para ser clan y para movernos en manada. Si nuestra supervivencia está afectada, si nuestra capacidad de predicción está afectada, nos conectamos como nos permite nuestro sistema de Ah, predicción y nuestro sistema de supervivencia. Cuando esas tres están alineadas, supervivencia, predicción y conexión, hay una cuarta que es la trascendencia, que es la capacidad de poder transmitir más allá de mi experiencia, herramientas que le puedan servir a otros y que las he aprendido a través de mi supervivencia, de mi predicción, de mi conexión, y ahí las transfiero. La neurociencia de la felicidad está en esa cuarta capa, donde hay gente que dice, pero ¿cómo hago si estoy luchando por sobrevivir? ¿Cómo hago si no puedo predecir el ambiente? ¿Cómo hago si mis conexiones no son satisfactorias? Yo siempre digo que no existe
situación o momento donde todo sea perfecto, donde todo sea ideal y que no me active y que todo sea beneficioso y que nada sea malo. Si esperamos a ese momento para ser felices, puede que no suceda nunca. Entonces, ¿por qué no cometer la travesura de ser felices a pesar o a través de todo lo que pasa? Y mi idea es enseñar a hacer eso desde el budismo y la neurociencia, ¿no? La felicidad consciente. Es fantástico. Y yo sí lo tengo en mi Instagram, como quiero invitarte también a vos. Él está en mi mundo, que yo me creo, porque claramente somos creadores y construimos espacios para empezar a ver en la realidad aquellos que queremos crear también, ¿no? A través de @lucas.casanova.yoga, es el espacio donde pueden contactar con él, donde pueden también consultarle sobre estos podcasts que invité amorosamente a que Claro, compartan y también ver cómo el 7 de junio va a ser también un protagonista de este encuentro fantástico que es Cuestiona Experience, que lo va a trasladar de Oslo un poquito, lo va a llevar a España para estar de Barcelona, manera presencial allí. Yo te quiero agradecer infinitamente tu tiempo. Sabes a que, vos, hermoso. viste que acá decimos que el tiempo es vida, Lucas. Sí, Entonces, claro. has puesto un instante de tu vida al servicio de muchas almas, de muchas personas Mm, que quieren aplicar este budismo laico, quiere ser, tener aplicada esta conciencia más expansiva y la verdad que de tu mano siempre es grato, grato tenerte y que sigamos muchas gracias. expandiendo. Dale, dale, dale. Hasta la Muchísimas gracias, próxima. Lore. Hasta la próxima. Un Un abrazo. placer. Lucas Casanova Igualmente. pasó por nuestro espacio y nos ha hecho un aporte fantástico para seguir elevando nuestra conciencia.